Bueno, aquí estamos ahora terminando ya la enseñanza. Esto sí va a ser cortito, bien cortito. Y vamos a leer el Salmo 82 para que ustedes vean algo bien interesante aquí. Algo importantísimo. Y mantenemos el libro de Hebreos, la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en ese mismo versículo, en ese mismo pasaje que les leí del capítulo 1, del verso 1, principalmente del verso 1 al verso 2, principalmente allí. Entonces mire lo que dice el Salmo 82. Este es el Salmo que el Señor Jesucristo citó, ¿verdad? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, en la versión en inglés que yo tengo, dice que Dios está en la reunión de los poderosos. Y en medio de los dioses, juzga. Esto es importante. El Dios de los profetas, en medio de sus profetas, a quienes llama dioses. Mire lo que dice aquí. Entonces dice él, hablando al pueblo, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y aquí está lo que dice el Señor, y la Escritura no puede ser quebrantada. Verso 6, yo dije, aquí está hablando otra cosa, Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses. Los llamó a quienes vino la palabra de Dios y les llamó dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, hijos de Dios. O sea, todos ellos prefiguraban al Mesías. Eso que el Mesías dijo lo mismo. Jesús dijo, cuántas veces quise recogerlos, ¿verdad? Porque era mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos, como hemos ya enseñado. Pero dice el verso 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Porque todos estos hombres estaban todavía bajo aquel que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo. Estaban ellos alumbrando en medio de las tinieblas, como ya enseñé. Ellos eran los representantes del Dios viviente en medio de un Dios, en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo lleno de pecado, que era tan grande que se infiltraba entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios. Entonces ellos estaban sujetos a la muerte, todos tuvieron que morir, con excepción de Elías. Y Moisés, bueno, Enoc también no murió, ¿verdad? Enoc fue profeta y él no murió. Pero esos son símbolos, son figuras también. Enoc tipifica el rapto, al igual que Elías. Pero en general, casi todos, la mayoría de los profetas tuvieron que morir como hombres, porque eran hombres. Por eso dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte, el último enemigo. Estaban sujetos a la muerte, como Eliseo, que enfermó y se murió de esa enfermedad, pero aún después de muerto, y ya deshecho en esa tumba, le cayó un muerto allí y resucitó cuando tocó los huesos, imagínense. Y el verso 8 es el que yo quiero que usted vea. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Con qué Dios está hablando aquí? Mire, para que usted vea, este salmista estaba lleno, este era Asaf. Ustedes no conocen mucho la historia de Asaf. ¿Quién era Asaf? Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Oiga, el Dios eterno
que existe desde la eternidad solo cuando no se había manifestado y no había nada. Él no tiene que heredar nada si todas las cosas proceden de Él. Él está hablando con Dios manifestado en carne, con este profeta que se iba a levantar. Y le digo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces en hebreo dice, Dios, el eterno aquel, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres en los profetas, y habiendo hablado a través de su cuerpo espiritual también, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven? Este Dios que se menciona en el Salmo 82 es el Hijo. Eso lo dice, eso lo podemos comprobar en el capítulo 1 de Hebreos, cuando se le llama al Mesías Dios. Y dice la Escritura, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y leemos aquí, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y acá dice, a quien constituyó heredero de todo. Entonces a quien se le llama Dios, levántate, oh Dios, en el Salmo 82:8, está hablando de Dios, la palabra, que ellos veían manifestándose, que iba a ser hecha carne, en la forma de un profeta, del profeta prometido que había de venir. Entonces, hermanos, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero dice, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y cuando vino el sacrificio en la cruz, después de la resurrección y ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que habitaba en Cristo, vino sobre toda carne, ya no sobre uno y otros cuantos, sino sobre 120 personas al mismo tiempo en el aposento alto. Y allí estaba Pedro, Juan y Jacobo, los demás apóstoles, y ustedes ya saben las maravillas que se hacían en ese tiempo en la iglesia. Había nacido la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo nacía. ¿Ven? Y manifestó las obras de Cristo y las obras de todos estos profetas que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. Hermano, creo que todo está cuadrado, todo está perfecto. Ahí nos damos cuenta de que Dios llamó a estos hombres dioses. Y lo dice en minúscula, bien traducido, porque solo hay un Dios. Pero Dios los llamó dioses por causa de quién habitaba en ellos y las cosas que ellos hacían, y porque en ellos Dios estaba hablándole al pueblo y tenían preeminencia por encima de todos los reyes y todos los que habían. Nadie podía rebelarse contra Moisés, ni siquiera su propio hermano. Una vez el hermano de Moisés, Aarón, y la hermana María criticaron a Moisés porque tenía una mujer negra, una etíope, por esposa. Y murmuraron contra Moisés por eso. Moisés se quedó callado, pero Dios abrió su boca y dijo, no, ¿quiénes son ustedes para estar diciendo esto? Y eso le causó una lepra a María, que tuvo que quedarse 7 días leprosa por haber murmurado contra la mujer de Moisés. A nadie se podía meter con estos hombres, hermanos, ni con sus mujeres. Tremendo. Entonces ahí vemos, hermanos, otra gran y gloriosa manifestación de nuestro Dios a través de hombres como nosotros. Para Él no hay nada imposible. Ya vemos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos está lleno de todas estas manifestaciones en hombres como Felipe,
en hombres como Esteban, llenos del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Cuando se reunían a orar, el lugar donde oraban temblaba, la naturaleza reaccionaba. El cuerpo de Cristo, el sacrificio había sido hecho, no como en aquellos tiempos. La sangre que se derramaba era de animales y la sangre que se derramó en el Calvario era la sangre de Dios mismo. Así que, hermanos, yo los dejo con eso, no solamente como 11 minutos de este pedazo del bloque que les estoy hablando. Y entonces sí pasaremos al siguiente bloque, por fin, y hablaremos de profecías mesiánicas, pero las profecías que nos dan a entender cómo fue que Dios se manifestó en carne. Porque volvemos atrás y vemos que todas las manifestaciones de estos profetas no eran niños de 5 años profetizando, eran hombres ya maduros. Eran hombres de estatura ya maduros, de una edad específica, que Dios se encontró con ellos y los envió entonces. Y esto se tiene que cumplir a la perfección para que este misterio sea revelado. Se tiene que cumplir a la perfección en Cristo para que podamos entender todo esto. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y espero que esto le haya sido de una enorme bendición a todos. Que la paz de Dios guarde todos sus corazones en Cristo Jesús. Nos vemos pronto, estaremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.